Vale, pues vamos allá. Venga. Venga. Lectura rápida de lo que teníamos en marcha, ¿vale? En el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha iniciado un expediente disciplinario a un funcionario por haber indicios de abuso de autoridad en el ejercicio de su cargo. Los agentes forestales del Parque Nacional de Sierra Nevada de Andalucía han localizado a un visitante que es Juan López García recolectando varios ejemplares de manzanilla, la Artemisia granatensis. Dicha planta se encuentra incluida en el listado de especies silvestres del régimen de protección especial. Ante tal hecho, la administración competente inicia un procedimiento de naturaleza sancionadora comunicando el acuerdo de iniciación al instructor del procedimiento y notificándoselo al inculpado, que es el señor López García. Una norma con rango de ley establece el régimen jurídico básico de conservación, uso sostenible y mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad, tipificando las infracciones con las correspondientes sanciones. Por otro lado, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previsto cambiar la sede de sus oficinas para el año 2024. En el edificio donde se alojan las nuevas oficinas es necesario realizar unos trabajos de reforma a través de un contrato de obras por valor de 300.000 euros, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Luisa C. es funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo desde el 11 de marzo del 2011, ocupando desde entonces un puesto de nivel 15. En enero del 2023 da luz a su primer hijo y en junio del mismo año solicita, con comienzo el 1 de junio del 2023, una excedencia por cuidado de familiares regular en el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público. La Subdirección General de Coordinación Económica del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana le surgen una serie de cuestiones. En el Ministerio se está tramitando el expediente de gasto correspondiente a un contrato de suministro. Y también se ha producido un derrumbamiento en una carretera que obliga a llevar a cabo una serie de obras y se plantea la posibilidad de expedir una orden de pago a justificar. Además, el Instituto Nacional de Estadística, el INE para los amigos, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quiere abordar una serie de actuaciones tras un incendio en una sede situada en Cádiz. Una de las actuaciones a llevar a cabo es la reconstrucción del edificio, por lo cual se va a realizar un contrato de obras, cuyo gasto se imputará al artículo 63, inversión y reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Una cuantía de 810.000 euros con la siguiente distribución: ejercicio actual 75.000, primer ejercicio 250.000 y el segundo ejercicio 485.000 euros. Además, se va a necesitar instalar un equipo de aire acondicionado de carácter inventariable en una nueva sede del organismo en Madrid. El presupuesto de gasto del organismo autónomo es el siguiente: en el capítulo 2, el artículo 20, 21 y 22 con todo su crédito inicial, el artículo 6 y el capítulo 6 y el artículo 62 y 63 también con su crédito. Además, el INE va a convocar la licitación de un contrato de arrendamiento de butacas para el salón de actos. Y por otra parte, tenemos a Miguel Dorá, que es funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo desde el 22 de mayo del 2022, sin haber estado antes con ninguna vinculación a las administraciones públicas. En la unidad en la que trabaja se está preparando la documentación necesaria para los próximos presupuestos generales del Estado. Y teníamos el resumen, ¿vale? Uy, que no cambia esto. Teníamos el resumen, que es el Ministerio de Hacienda, un expediente disciplinario con abuso de autoridad. Juan López García, que recolecta Artemisia granatensis, que es una especie protegida, con un procedimiento sancionador, iniciación y comunicación a Juan. Norma con rango de ley que tipifica las infracciones y las sanciones. Luego tenemos a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que quiere cambiar su sede a las nuevas oficinas con trabajos de reforma con un contrato de obra de 300.000 euros valor estimado. También tenemos a Luisa, que el 11 de marzo de 2021 tiene un nivel 15, en enero de 2023 da a luz un hijo y el 1 de julio de 2023 una excedencia por cuidado de familiares. También tenemos a la Secretaría General de ya no me acuerdo qué, que tiene un expediente de gasto de contrato de suministro y obras por derrumbamiento de una carretera de pagos a justificar. Además, el INE, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de otro ministerio, tiene un incendio en una tabla de presupuestos, un contrato de obras, una reconstrucción de edificio en el artículo 63 con 810.000 euros, actual 75, el primer ejercicio 250 y el segundo ejercicio 485.000 euros. Instalar un equipo de aire acondicionado inventariable, licitación del contrato de arrendamiento de butacas del salón de actos y Miguel Dorá, que es C1 desde 22 de mayo del 2022. ¿Vale? Y una preparación de documentos para los próximos PG. Esta era lo que teníamos ya para empezar el supuesto práctico después de la lectura. Visto esto, nos ponemos con la pregunta ya 14 a 25. ¿Estamos listas y listos para el último supuesto que vamos a hacer este año? Y además el último supuesto que vamos a hacer antes de ir al examen. ¿Estáis? Me están dando nervios y todo, aunque no lo parezca, mientras lo estaba leyendo estaba pensando justo en esto que era el último supuesto y me está picando todo el cuerpo. Es tremendo cómo llegan a los nervios a removernos por dentro, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Nos ponemos en marcha entonces.
Venga. Pregunta número 14. ¿A qué artículo del presupuesto se imputará el gasto correspondiente al equipo del aire acondicionado de la nueva serie en Madrid del Instituto Nacional de Estadística, del INE? ¿Vale? ¿A qué artículo? Al 21, que son reparaciones, mantenimiento y conservación, al 62, que es inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, al 63, inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios, o al 22, material, suministros y otros. Vale, leemos un poquito el supuesto y además nos dice, oye, se va a instalar un equipo de aire acondicionado de carácter inventariable. Bueno, inventariable ya sabemos que nos vamos directamente al capítulo 6. Y ahora, dentro del capítulo 6 tenemos que ver el artículo, en cual estaríamos desde el 6.0 al 6.4, tenemos que ir eligiendo. ¿Vale? Descartamos ya la respuesta A, que es la 21, y la respuesta D, que es la 22. Y ahora tenemos que ver con cuál nos quedamos, con el artículo 62 o 63. Claro, dice, un equipo de aire acondicionado inventariable. La pregunta que te tengo que hacer es, oye, ¿es un equipo nuevo? ¿O es que se ha fastidiado el equipo de aire acondicionado que había previamente y vamos a reponerlo? Tú lo tienes clarísimo, ¿vale? Nuevo, novísimo. Es un equipo novísimo, así que nos vamos directamente aquí, que no la líe, perfecto. A la resolución del 20 de enero del 2014 de Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. Y aquí tenemos, este capítulo comprende los gastos a realizar directamente por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos destinados a la creación y adquisición de bienes de capital, bienes de naturaleza inventariable destinados al funcionamiento operativo de los servicios, todo aquello y también los gastos de naturaleza inmaterial. ¿Vale? También el leasing especialmente cuando se va a ejercitar la opción a compra, que esto ya lo hablamos también en el supuesto anterior. Si nos vamos al artículo 62, vemos que es inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, recoge aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock del capital público. Entre ellos tenemos la 620, que es inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios, que se imputarán a este concepto los gastos relacionados con, entre todos estos, que no estaría mal que le echásemos un vistazo, maquinaria, instalaciones y utillaje, y adquisición de maquinaria, equipo, aparatos para usos industriales, agrícolas, obras, etcétera, etcétera, ¿vale? Mobiliarios en seres, muebles de oficina, equipos de oficina y también los ordenadores pueden ir a parar aquí. Bien, genial, pues nos volvemos. Entonces tenemos claro que era inventariable, capítulo 6, que además es una compra nueva, entonces nos vamos directamente al artículo 62. Esta era una pregunta muy fácil. Conrad, ¿listos? Estás en todo, Conrad. A ver, por supuesto que estáis, pero es que hay una cosa que también hablaremos la semana que viene, comentaremos un par de cosas previas al examen. Es que estáis mucho más preparados de lo que creéis para este examen. O sea, tenéis que miraros a vosotros desde fuera. No os miréis internamente, porque cuando nos miramos nosotros a nosotros mismos es horrible, ¿vale? Pero cuando nos miran desde fuera, nos miramos con otros ojos, de repente la cosa no está tan mal. Así que yo creo que sí, Conrad, estáis listos, preparados para sacar de sobra el examen del día 14, ¿vale? Muchas gracias por la aportación. Pues nada, Conrad, nos ponemos a la marcha, ¿vale? Seguimos. ¿Vale? Yo pienso que sí, Azucena, completamente, ¿vale? Vamos allá, pregunta 15. ¡Vaya! ¡Venga! Hay algo ahí que me llama especialmente la atención en esta pregunta 15. ¿Vale? ¿Quién autorizaría una transferencia de crédito del Instituto Nacional de Estadística del concepto 220, material de oficina, al concepto 202, que es arrendamiento de edificio y otras construcciones? Vale, esta pregunta mola bastante. ¿Quién autoriza esta transferencia? ¿La directora del organismo autónomo, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la ministra de Hacienda o el Consejo de Ministros? ¿Vale? Tenemos ahí 4 opciones y podemos tener alguna duda con respecto a esto. Así que os lo voy a explicar tranquilamente, aunque veo que muchos de vosotros lo tenéis claro, pero quiero que entendáis por qué llegamos a esta opción. Nos vamos aquí. A la ley 47, artículo 42, especialidad de los créditos. Los créditos se destinan exclusivamente a la finalidad para que han sido específicos. Vale,
Perfecto, lo que venga de ley de presupuestos. En el Estado tenemos que los créditos se especifican como norma general a nivel de concepto. Tenemos gastos de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 1 y capítulo 2, que van a nivel de artículo, y las inversiones reales que van a nivel de capítulo. Y luego tenemos unas específicas que es a nivel que corresponda. En el artículo 44 nos acordamos que estamos en el INE, ¿vale? Que es un organismo autónomo. Nos dice que los presupuestos de los organismos autónomos, seguridad social, etcétera, los créditos se especificarán como norma general a nivel de concepto, salvo los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios y las inversiones reales que sean a nivel de capítulo. Y no obstante, dice, además, unos a nivel que corresponda. Inicialmente podríamos pensar esto, oye, capítulo 2 lo tenemos vinculado solo a nivel de capítulo, el 2 con el 2, ¿vale? Y yo digo, pues mover dinero aquí no hay ningún problema, porque no estoy rompiendo la vinculación. Se encargaría el presidente o director del organismo autónomo. Aquí no hace falta nada, es un traspaso de dinero. Pero hay un pequeño matiz, y es que la 202, como bien sabéis muchos de vosotros, la 202 es los destinados a atenciones protocolarias y representativas. Es exactamente esta de aquí, ¿vale? Entonces tiene una vinculación concreta en sí misma. Todo lo que sea meter dinero aquí, ¿vale? Es vinculante en su propio crédito, con lo cual el 202 se transforma en color rojo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Decidme dónde me he ido. Arrendamiento de edificios. No, pero arrendamiento de edificios y otras construcciones. Me estáis liando, corazones. Atenciones protocolarias y representativas sí que es la 206. Esta es 226.01. Eso lo tengo claro. ¿Vale? Y los gastos reservados aquí arriba es la 226.08. Hasta aquí también lo tenemos claro. ¿Vale? Vale. Bueno, pues perdón si me he liado. ¿Vale? Que esto va a ser bastante común. Los destinados a arrendamiento de edificios y otras construcciones van a 202. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, corazones? Vale, perdón, si es que he dicho lo que no era. Perfecto. Entonces nos quedamos aquí, con que la 220 no puede incrementar dinero a la 202, ¿vale? Porque la tenemos aquí completamente en vinculación propia. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién sería el competente? Pues vamos a seguir bajando, ¿vale? ¿Quién sería el competente para esta transferencia? Me voy a la competencia de los ministros, me dice transferencias de crédito entre un mismo programa, programas de un mismo servicio, siempre que se encuentren debidamente completados. Y en el mismo artículo 63 me dice, oye, pero es que estás en un organismo autónomo. Dice, los presidentes o directores de los organismos autónomos y las restantes entidades comprendidas en estas, además de las competencias que otorga el artículo 56, ejercerán las referidas a los presupuestos relativas a las generaciones contenidas en los B y E apartados del artículo 53, así como las establecidas en favor de los ministros, que además pueden abocarlas en todo o en parte. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? O sea, inicialmente se encargaría el presidente o director del organismo autónomo, pero hemos visto que la vinculación a la 202 ya es una concreta y específica. Ahí ya sí que nos metemos en una modificación presupuestaria. Y veo aquí que me dice, oye, todo un presidente o director de un organismo autónomo puede hacer lo mismo que un ministro. ¿Vale? Me voy arriba y veo lo de los ministros. ¿Qué puede hacer el ministro? Los titulares de los distintos ministerios podrán autorizar previo informe favorable de intervención delegada competente en el ministerio o en su caso a las entidades que se refiere al artículo 3.1 de esta ley las siguientes modificaciones presupuestarias. Primera de ellas, transferencia de crédito entre un crédito de un mismo programa. Perfecto, transferencia de crédito entre créditos de un mismo programa. Esto puede hacerlo.
¿vale? Porque estamos moviendo crédito dentro de un mismo programa. Aunque sea una vinculación específica, sería una transferencia de crédito. Rompemos la vinculación, pero hay transferencia. O entre programas de un mismo servicio. De momento no nos ha dicho nada al supuesto. Incluso la creación de créditos nuevos en caso de que estén destinados a compras de bienes corrientes o a servicios de inversiones. Siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que define la clasificación económica que acabamos de ver de la orden de 2014. Y no afecten a personal. Vale. Capítulo 1. ¿Estamos tocando capítulo 1? No. Perfecto. Seguimos bien. O no incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del artículo 43. Tocamos hueso. Y decimos, miércoles, que no incrementen los créditos del apartado 2 del artículo 43. Me voy para arriba otra vez. Que no incrementen los apartados 2 del artículo 43. Hostias. Vale. La 202. Si incrementamos aquí en la 243, que además es la misma que tenemos en el 44.2, para los organismos autónomos, el ministro competente tampoco puede. O sea, el director o presidente del organismo autónomo no puede porque la competencia del ministro no puede. Y cuando no puede el ministro, tenemos que seguir bajando. Pues vamos a seguir bajando y nos encontramos con las competencias del ministro de Hacienda en el artículo 62. Y nos dice, corresponde al ministro de Hacienda autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias. Las transferencias no reservadas al Consejo de Ministros, o sea, al Gobierno, conforme al artículo 63, que no puedan acordarse directamente por los titulares de los departamentos afectados. O sea, que el ministro de Hacienda es, oye, ¿el presidente y director del organismo autónomo o el ministro correspondiente puede hacerse cargo? Perfecto, que se ocupen ellos. ¿No puede hacerse cargo? Vale, vamos a ver, ¿es una competencia que tiene el Gobierno o el Consejo de Ministros? Específicamente en sus artículos, no. Ah, pues entonces es mía. Si ni A ni B tienen, yo que estoy en medio, soy el que me lo quedo. Entonces, la competencia para hacer una transferencia de crédito entre la 220 a la 202 le corresponde al ministro de Hacienda, porque sería una competencia que pudiese hacer el director del organismo autónomo porque viene heredada del ministro, pero el ministro no puede porque es una de las específicas que viene en el artículo en el artículo 43.2, ¿vale? Así, más o menos, entendemos de dónde viene la respuesta a esta pregunta. No puede el presidente porque no puede el ministro, no es una competencia del Consejo de Ministros ni del Gobierno, entonces se la queda Hacienda. Bien, más o menos hemos entendido por qué vamos moviéndonos entre los artículos, aunque muchos de vosotros la tenéis clara, que se encargaba Hacienda. ¿Se puede? Sí, la de atenciones protocolarias y representativas, gastos de atenciones protocolarias y representativas, que la 226.01 también es un clásico ponerlo, ¿eh? La 202 y atenciones protocolarias y representativas es todo un clásico en los exámenes. Vale, perfecto. La 202 es especial porque así te lo dice la Ley General Presupuestaria, sin más. Te lo tienes que creer. Te dice que la Ley General Presupuestaria te dice que una aplicación presupuestaria, un crédito presupuestario es especial, pues tú dices, pues vale, será especial. Y la 202 es especial. La 226.01 es especial. La 226.08 es especial. La que viene en los presupuestos generales del Estado de cada año, que tienes que echarle un vistazo, son especiales. ¿Vale? Bien. Pregunta 15, ¿eh? Y era la segunda de hoy. ¿Seguimos? Pues al revés es una pregunta también muy interesante, porque lo que dice el ministro es que no incrementen los créditos en la 202. No incrementen. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Incrementar. Ahí se encargaría Hacienda. En teoría, rebajarle no tendría por qué estar la competencia en Hacienda.
¿vale? Sí que sería una transferencia de crédito, pero no tendría que estar la competencia en Hacienda, sino que podría supuestamente realizarla el presidente o director del organismo autónomo, ¿vale? Por defecto, básicamente, porque no lo pone en la ley. Bien, sigo, ¿vale? Nos quedan a partir de ahora 10 preguntas. Voy a hacer las paradas en las de 5 en 5, ¿vale? Voy a parar en 20 y voy a parar al final. Pues vamos allá. A la marcha. Que esta era una de las buenas. Luego tenemos otra buenísima, ¿vale? Pregunta número 16. Si nos encontramos ante unos nuevos servicios declarados en la Administración General del Estado dentro de la contratación centralizada, la contratación centralizada y conforme a lo que dice la ley de contratos, ¿quién es el órgano de la contratación del sistema estatal? Lo he puesto todo al revés. O sea, ¿quién es el órgano de contratación de la contratación centralizada? El Ministro de Hacienda y Función Pública, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación por delegación de la Ministra de Hacienda y Función Pública, la Junta de Contratación Centralizada o la Junta Consultiva de Contratación del Estado. Esta pregunta, aunque no lo parezca, también tenía bastante mala idea, porque nos da como respuestas la Ministra de Hacienda. También nos da como respuesta la Dirección de Racionalización y Centralización de la Contratación por delegación de Hacienda y también me da la Junta de Contratación Centralizada. La última pues no me convence mucho, que es la Junta Consultiva de Contratación, pero me da esas tres y yo dudo. En un examen, por supuesto que dudo. Para resolverlo, para empezar me voy al artículo 327 de la Ley de Contratos, que son los órganos de contratación estatal. El Ministro y Secretario del Estado son los órganos de contratación de la Administración General del Estado y están facultados para celebrar en su nombre los contratos dentro del ámbito de su competencia. Dentro de los departamentos ministeriales, cuando haya varios órganos de contratación de servicios suministros y afecten a más de uno de ellos, se va a encargar el ministro, salvo que tengamos montada una junta de contratación. Presidentes y directores de organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, etcétera, etcétera, son los órganos de contratación de ellos, mientras tengan la competencia. Corresponde, fijaros en el detalle, ¿vale? Corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública, a través de la Junta de Contratación Centralizada, las funciones de órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada, conforme a los artículos 229 y 230. Me voy al 229, que es el régimen general de la contratación centralizada, y me dice: el Ministro de Hacienda y Función Pública podrá declarar contratación centralizada obras, servicios y suministros, ¿vale?, esencialmente homogéneas con un proceso de centralización. El contenido del procedimiento y demás se acuerda por una orden del Ministro de Hacienda. El órgano de contratación, y aquí es donde tenemos la solución a la respuesta, el órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, que está adscrita a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública. O sea, la Junta de Contratación Centralizada adscrita a la Dirección General, que es del Ministerio de Hacienda. O sea, toma, por si querías liarte un poquito más, te voy a dar las soluciones de Hacienda, la Dirección de Racionalización y la Junta de Contratación Centralizada. ¿Para qué? Para que pinches, ¿vale? Para que falles. Porque al final el órgano estatal de contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada, que está adscrita a la Dirección de Racionalización y Centralización, que es del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Toma ya, No os he puesto el cepo, pero lo tenía rotundamente, porque aquí o lo traes muy claro, ¿vale?, o dudas entre las tres. Porque tú sabes perfectamente que la contratación centralizada pues es de Hacienda. Ya, pero dentro de Hacienda tenemos a la Dirección de Racionalización y Centralización de la Contratación. Y dentro de ella tenemos a la Junta de Contratación Centralizada, que realmente es el órgano de contratación centralizada. ¿Vale? O sea que tremenda esta pregunta, Además, eso mismo, Emma, mira, que te estaba leyendo el pensamiento. Digo, Emma me lo va a decir. Si me voy a la web de la contratación centralizada, veo la Junta de Contratación y me dice esto. Me dice: la Junta de Contratación Centralizada es el órgano de contratación interministerial y es el órgano colegiado adscrito a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, al que se atribuye en consonancia con el artículo 323 de la Ley 9/2017 de 9 de noviembre de Contrato del Sector Público. Las funciones del órgano de contratación del Sistema Estatal de Contratación Centralizada, regulados los artículos 229 y 230, ¿vale? Y luego ya te dice la composición, etcétera, etcétera. ¿Es Hacienda? Sí.
pero dentro de Hacienda, la Dirección General de Realización de la Centralización. Y dentro de ella tenemos realmente a la Junta de Contratación Centralizada, que es la que se encarga, ¿vale? La Junta Consultiva. No os estoy desmoralizando, Luz, es un examen oficial y yo aquí lo que me dedico es a desgranaros el examen oficial. Si fuese desmoralizar es lo que voy a hacer con la siguiente pregunta, ¿vale? Pero para que veáis que van jugando con dudas. Al final estos son preguntas de corte. Son preguntas preparadas para hacer el corte. Porque en algún sitio tienen que ponerlo. Y esto es una de esas que te hacen dudar perfectamente. Incluso la dejarías en blanco si tienes muchas dudas. O marcarías una con una interrogación al lado como diciendo, hostia, no me fío, luego vuelvo. ¿Vale? Mi función no es desmoralizarte, Luz, ni mucho menos. Es simplemente darte toda la información posible para que cuando te vuelvan a soltar una pregunta parecida a esta, que dicen, sí, es el ministerio, pero dentro del ministerio es que tenemos a la Secretaría de Estado, dentro de la Secretaría de Estado tenemos a la Dirección General, y dentro de la Dirección General pues tenemos a la ordenanza de turno, que es el que realmente se encarga, y tú puedas responder, oye, es que es el ordenanza manual el que realmente está haciendo la contratación, ¿vale? Ahí es donde voy. Pero que sí, que tiene mala idea esta pregunta, por supuesto, ¿vale? Bien. Vamos a por la pregunta 17. Y aquí esto ya... la pregunta 17 hoy es el doble con tirabuzón de hoy, ¿vale? O sea, salto doble con tirabuzón, caída de la piscina sin saltar ni una gotita. Fijaros en la pregunta 17, ¿vale? Porque no la puedes entender, es imposible que la entiendas. Pregunta 17, que no 14 como tenían ellos marcado, así que se les había colado un 14 porque la habían copiado de otro sitio. En relación con el arrendamiento de butacas por parte del Instituto Nacional de Estadística, que se necesita contratar, sea la respuesta correcta para el procedimiento de contratación. ¿Vale? Bien. Respirar hondo, no machaquéis el chat todavía porque os tengo que explicar varias cositas y luego ya soltáis, ¿vale? Fijaros, nos dan estas soluciones, o sea, no os liéis todavía. Si el valor estimado del contrato fuera 17.500 euros, se podría hacer un contrato menor. La B, si el valor estimado del contrato fuese 90.000 euros, se podría hacer un procedimiento abierto simplificado. La C, si el estimado del contrato fuese 50.000 euros, se podría hacer un procedimiento abierto simplificado que no requiere la constitución de una garantía definitiva. Y la D, si el valor estimado fuese 80.000 euros, se podría utilizar un procedimiento abierto teniendo los licitadores que presentar 2 sobres. ¿Vale? Bien, espera. Me vengo aquí, contigo de la mano. Me traigo la tablita que tenemos en el resumen de la ley de contratos, ¿vale? Que esta tablita que nos viene bastante bien para calificar el tipo de contrato en el que estamos, o por lo menos a mí me aclara bastante. Y yo sé que servicios suministros, un menor es inferior a 15.000 euros, un abierto simplificado sumario es de 15 a menos de 60, el simplificado normal es de 60 hasta el artículo 21 o 22, 1A, que es donde está sujeto a regulación armonizada, el abierto que siempre está ahí, siempre se puede utilizar, pero si quieres, y luego el abierto sujeto a regulación armonizada de 143 para arriba, y luego en obras tenemos de 0 a menos de 40 menor, y luego lo mismo, de 40 a menos de 80, simplificado de menor importe, de 80 a 2 millones, simplificado normal, de 2 millones a un céntimo menos, de 5.538.000 es un abierto, y de 5.538.000 en adelante es sujeto a regulación armonizada, ¿vale? Bien, esta es la tablita que tenemos ahí. Entonces yo me voy a la primera pregunta, ¿vale? Estas son las soluciones que me da supuesto práctico. Y te voy a ir preguntando a ti y tú me vas contestando. Si el valor estimado del contrato fuera de 17.500 euros, ¿se podría tramitar como un contrato menor? Evidentemente no. Vale, perfecto. Esta la tenemos clara, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. Hasta aquí es perfecto. Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Si el valor estimado del contrato fuera de 90.000 euros, ¿se podría utilizar un abierto simplificado? Yo creo que sí, ¿no? Estaríamos aquí. Yo creo que sí, ¿verdad? Si es entre 60 y menos de 143.000 euros, sí que podría hacer un simplificado. Vale, de momento me la voy a marcar en verde.
en este verde chulo. Y veo el 159, aparte del 1, que es donde me da los importes, me voy al 4, que son las condiciones del 159 normal, del simplificado normal. Todos los licitadores tienen que estar inscritos en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público. No procede la constitución de la garantía provisional, pero sí la definitiva. Las proposiciones deberán presentarse necesariamente y únicamente en el registro indicado en el anuncio. Hay una declaración responsable. Y también tenemos que la oferta se presentará en un único sobre electrónico, ¿vale? Que no sea y si hay juicio de valor, pues tendremos 2 sobres. Perfecto, hay unos supuestos aquí y en todo caso la valoración que se refiere a la letra anterior deberá estar efectuada con anterior a la apertura del sobre. Perfecto, oye, me cuadra. ¿A ti te cuadra? A mí sí. A mí la B me cuadra. Podemos utilizar un abierto simplificado, ¿vale? Sigo. Me voy a la C. Si el valor estimado del contrato fuese o fuera de 50.000 euros, ¿se podría utilizar un procedimiento abierto simplificado en el que no se requiere la constitución de garantía definitiva? Claro, la redacción de la solución también le falta materia, porque abierto simplificado en el mismo artículo tenemos 2. Tenemos el del 159.1 y el del 159.6. Lo que pasa es que ya lo llamamos de vez en cuando sumario o supersimplificado o como tú quieras llamarlo. Pero su nombre real dentro de la ley de contratos le cuesta. Entonces, si yo estoy aquí en 50.000 euros, me voy al simplificado de menor importe, ¿vale? Que está dentro del mismo artículo. Y yo me voy a leer el simplificado del menor importe y me voy al apartado 6. Me dice, oye, valor estimado inferior a 80 en obras y valor inferior a 60.000 en servicios suministros, que es donde estoy. Plazo, no inferior a 10 días hábiles a contar el siguiente a la publicación del anuncio del perfil del contratante. Se estima a los licitadores de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional. La oferta se entrega en un único sobre, en todo caso, con los criterios de adjudicación cuantificables mediante una mera aplicación de fórmulas establecidas directamente en los pliegos. Valoración de las ofertas se podrá efectuar automáticamente por dispositivos electrónicos. Ofertas presentadas y la documentación relativa a la valoración serán accesibles de forma abierta. No se requiere la constitución de garantía definitiva en el del 159.6. Formalización mediante firma en la resolución de la adjudicación, o sea, directamente, prácticamente como en el contrato menor. Y en todo lo previsto, en lo que no esté aquí, pues vamos al abierto simplificado normal. Entonces, si yo estoy en el del 159.6, que sigue siendo abierto simplificado, ¿puedo no constituir garantía definitiva? Exacto. Puedes no hacerlo. No habría problema. ¿Vale? Para mí, esta también es correcta, ¿vale? Porque la condición por cantidad y celeridad para el órgano de contratación, yo me meto en el 159.6 y ahí no hace falta la constitución de una garantía definitiva. Bien, ahora, sigo. Si el valor estimado fuese de 80.000 euros, ¿se podría utilizar un procedimiento abierto teniendo los licitadores que presentar su proposición en 2 sobres? Vale, yo estoy aquí, en el abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dice, oye, si quieres, ¿puedes utilizar un procedimiento abierto? Claro que puedes, cuando quieras, siempre y cuando no llegues a un sujeto a regulación armonizada. Tú siempre puedes montar un abierto, no tienes problema, como si lo montas aquí abajo con 15.000 euros. Puedes montarlo con 30, puedes montarlo con 80.000, puedes montar un abierto con las condiciones del abierto, ¿vale? Sí que es verdad que siempre se pide a los órganos de contratación que a criterios de celeridad y agilidad para la contratación y más rápido, oye, pues intenta meterte en estos que te ofrece la ley de contratos, pero tú si quieres puedes ir a los otros, siempre y cuando no superes ciertos umbrales. Claro, el abierto regulado como tal, ¿dónde está? Desde el 156 al 160, creo. ¿Vale? Y me voy al abierto y me dice, oye, con un 80.000 puedo montar un abierto, puedes hacerlo perfectamente. Y la proposición en 2 sobres, voy a ver, ¿vale? Voy bajando y me veo aquí, abierto, que te lo he marcado, del 156 al 159. En el artículo 157 está el examen y proposiciones y propuesta de adjudicación. La mesa de contratación calificará la documentación del artículo 140, todo lo que le hace falta, que deberá presentarse por los licitadores en sobre o archivo electrónico, cuidado con la frase, que aquí también la ley de contratos tiene tela, en sobre o archivo electrónico distinto al que contenga la proposición. A ver, es que por un lado te doy la documentación personal, la documentación que me pide el artículo 140, y luego por otro
te doy la proposición económica, la propuesta que hago económica para quedarme con el contrato. 2 sobres. 2 sobres. Si hay, sigo leyendo, ¿vale? Posteriormente, el órgano de contratación procederá a la apertura de examen de las proposiciones formulando la propuesta de adjudicación. Cuidado, que bajamos un poquito más. Cuando de conformidad con el artículo 145 se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los licitadores deberán presentar la proposición en 2 sobres archivos electrónicos, uno con la documentación que deberá ser valorada por los criterios ponderantes de juicio de valor y otro con la documentación con los criterios cuantificables. O sea que si tengo juicio de valor, ya no son 2 sobres, son 3. El sobre número 2, digamos, se me divide en 2 y se transforma en 3 sobres. Tengo uno de la documentación personal, que es lo que me dice el 140, y luego el otro con la proposición. Si dentro de esas proposiciones, en el pliego de cláusulas administrativas me dice que va a haber un juicio de valor, aparte de los cuantificables, automáticamente entonces este se me transforma en 2, en 3. Pero originalmente un abierto tiene 2 sobres, si no tiene juicio de valor. ¿Vale? Entonces me vuelvo a ir para arriba otra vez, taca, 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 me vuelvo para arriba y dice, si el valor estimado del contrato fuera 80.000 euros, ¿se podría hacer un procedimiento abierto? Sí. ¿Tienen los licitadores que presentar una proposición en 2 sobres? Sí. Perfecto, porque no me dices que hay juicio de valor. Con lo cual, inicialmente, sí que con 2 sobres valdría, ningún problema. Y tú dices, pues ole bien, ¿no? Para esta pregunta. Entonces me estás diciendo que en relación con el procedimiento de patio de butacas del INE se necesita contratar, sea la respuesta correcta. Sea la respuesta correcta. Claro que sí, papi, lo que me pidas, yo te señalo lo que tú quieras. Pero, además de estar copiada de un sitio que no corresponde y no haberla interpretado correctamente, yo te voy a proponer lo siguiente, ¿vale? Que es la 17 bis, que es esta. En relación con el procedimiento de butacas del INE que se necesita contratar, sea la respuesta incorrecta para el procedimiento de contratación. ¿Cuál es la incorrecta? Exacto, la única que tenemos aquí incorrecta es que en un contrato menor no podemos tener 17.500 euros. Y si la impugnaron, no lo admitieron, ¿vale? Aquí ahora sí, ahora está facilísima esta pregunta. ¿Cuál es la incorrecta? Hostia, pues un menor ya se ha pasado. No fue impugnada. Impugnaron otras 2 preguntas que ya vimos en el directo de la semana pasada y también tenían que haber impugnado otras. Acordaos perfectamente que tenían que haber impugnado la pregunta número 2, que no la impugnaron, y esta también era motivo de impugnación porque había más de una respuesta correcta, ¿vale? Y por no liaros a vosotros y defender cosas que a lo mejor a mí me costaría mucho defender, aunque he intentado justificaros en algunos correos algunas cosas y después de analizarlas millones de veces, es que en mi cabeza al final me chocan cosas, ¿vale? Yo la tengo que transformar en algo que sea entendible para todos nosotros. La respuesta que dieron como correcta fue la D, de dedo, ¿vale? Utilizar un procedimiento abierto en 2 sobres. Y lo otro, mal, ¿vale? O sea, esa fue la que dieron como correcta. Cuando lo ponga este domingo en Patreon lo veréis, ¿no? Pero os he puesto en Patreon la 17 normal y 17 bis, ¿vale? Exacto, quizás impugnaron pero no anularon. Yo creo que este examen, si llegan a impugnar todo lo que se pedía para impugnar, o sea, vamos, faltaban preguntas de reserva. Vale, así que nos quedamos con la 17 bis, si no os parece mal, que la creo que es más idónea, ¿vale? Para entendernos. Bien, pues sigo. Pregunta número 18. No voy a leer todas las burradas que estáis diciendo porque es tremendo, ¿vale? 18. En relación con el procedimiento de ejecución del gasto del expediente de contratación, actualmente no puede determinarse la cuantía del contrato de suministros de forma cierta, ¿vale? Eso te tiene que resonar algo en la cabeza, ¿vale? La cuantía del contrato no puede determinarse de forma cierta. En algún momento, tú sabes que en la ley 47, en un artículo así como muy concreto, así como el 73, hay unas definiciones ahí y que hay un momento en que te dice, oye, que no podemos tenerlo de forma cierta o aproximada o algo parecido. Y te da unas definiciones aquí.
A. El gasto no podrá autorizarse hasta que se determine la cuantía de forma cierta, de manera que pueda reservarse la parte del crédito correspondiente. B. En todo caso, cuando no pueda determinarse la cuantía del gasto de forma cierta, deberá reservarse la totalidad del crédito presupuestario. O C. El gasto podrá autorizarse determinando su cuantía de forma más aproximada posible, reservando la totalidad o una parte del crédito presupuestario, ¿vale? O D. En la fase de autorización del gasto no será necesario determinar la cuantía del gasto, ni la forma cierta, ni de forma aproximada. Vale. Esperad que me mueva aquí para la pregunta 18 y os paso. Mirad lo que os comentaba. Artículo 73. Fase del procedimiento de gestión de gastos. Muy importante para el examen, para todos los exámenes. En C2, en C1 y en A2. No en el examen y en el desarrollo. ¿Vale? Fases: aprobación, compromiso, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material. ¿Vale? La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte del crédito presupuestario. Está ahí más o menos, se parece bastante y me cuadraría. Luego tenemos el compromiso, que un gasto previamente aprobado, que es por un importe determinado o determinable. Ya aquí sí que hay una relevancia jurídica con terceros y vinculada a Hacienda Estatal. Y luego tenemos el reconocimiento de la obligación, que es la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública Estatal o contra la Seguridad Social de un gasto previamente aprobado y comprometido y que además lleva la propuesta de gasto. Esto lo del ACRO os lo sabéis de sobra, ¿vale? Pero como este examen tiene un detallito más y luego os comentaré una cosa, me tengo que seguir moviendo entre normativas. Y de la ley 47 me voy a una que está vinculada completamente, que es la orden 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la instrucción operatoria contable y la ejecución de gasto del Estado. Y aquí vengo en la regla 20, 21, 22, 23, que tengo la delimitación, autorización, compromiso y reconocimiento. Y me voy a la autorización del gasto. ¿Vale? ¿Qué me dice esto? La autorización es el acto administrativo que la autoridad competente para gestionar un gasto con un crédito presupuestario que se aprueba su realización, determinando su cuantía de forma cierta o bien de la forma más aproximada posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Y luego ya ahí, pues es eso, sacamos el documento A del ejercicio corriente y el de la de ejercicios posteriores. Entonces, fíjate en la redacción de la pregunta, ¿vale? En relación con el procedimiento de ejecución del gasto del expediente de contratación, actualmente no puede determinarse la cuantía del contrato de suministros de forma cierta. Cuando no pueda calcularse exactamente, entonces sería la respuesta correcta. Aquí, entre las dos definiciones, nos quedamos con la C. El gasto podrá autorizarse determinando su cuantía de la forma más aproximada posible, reservando la totalidad o parte de un crédito presupuestario. ¿Vale? Sí, Kitty, completamente. ¿Vale? Bien. Vamos allá. Seguimos. 19. Miguel Dorá podrá ser nombrado subdirector general. Bien, me voy a la parte del supuesto práctico que me habla de Miguel Dorá, que es una persona que es funcionario del cuerpo C1 desde el 22 de mayo del 2022. Es C1, ¿vale? Y no ha tenido ninguna vinculación con las administraciones públicas previamente y está en su unidad, se está trabajando para la documentación de los presupuestos generales del Estado. Puede ser nombrado subdirector general, ahora muy de moda los subdirectores generales. ¿Quién desde el Real Decreto Ley 6/2023, ¿quiénes son los subdirectores generales? Que ahora ya les hemos puesto nombre, ya le hemos destapado la cara. ¿Quiénes son? Exacto, ahí está José Raúl. A ver, Raquel, perfecto. Ahí, por fin le hemos puesto cara a esta gente, ¿vale? Entonces, oye, ¿puede ser Miguel Dorá nombrado subdirector general? Sí, al ser un puesto que se cubre por el procedimiento de libre designación. Por procedimiento de libre designación, sí, eso es correcto. En los subdirectores, por libre designación, perfecto, pero lo de que él pueda es discutible. No, al no pertenecer a su grupo A1, eso me cuadraría bastante. C, no, al no tener 10 años de antigüedad que se exige para poder ser nombrado subdirector general.
No tenemos esa condición en ningún sitio. O D, sí, al tratarse de un puesto de confianza que se le podría nombrar y pasaría a la situación de servicios especiales. Eso me suena más a otro tipo de personal. ¿Qué personal es el de confianza y que además pasa a la situación de servicios especiales cuando son funcionarios de carrera? El eventual, eso es. Perfecto. Entonces, pues vamos allá. Me voy al Real Decreto 364, ¿vale? Procedimientos por libre asignación. ¿Quién tiene la facultad para proveer por libre asignación? Ministro y secretario de Estado, porque son puestos que están muy en el top. Solo podrán cubrirse por estos sistemas el subdirector general, los delegados y directores territoriales, provinciales, comisionados, etcétera, etcétera, y secretarías de alto cargo de la administración, así como que otros de carácter directivo o especial responsabilidad. De ahí, del 364 me voy a la ley 40 y me voy a la estructura de la Administración General del Estado, que seguro que te viene bien repasarla. ¿Vale? Ahí teníamos unos órganos superiores y unos órganos directivos. Los órganos superiores, ministro y secretario de Estado, y los directivos, los subsecretarios, van por orden de jerarquía, subsecretarios y secretarios generales. Luego tenemos los secretarios generales técnicos y luego a los directores generales, y por debajo de los directores generales, en el apartado tercero, en jerarquía de los órganos directivos, tenemos a los subdirectores generales, ¿vale? Que también dentro de la organización territorial tenemos al subdirector general, que es el subdelegado del gobierno. Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, salvo los subdirectores generales y asimilados, perdón. No, un subdirector general no es alto cargo. Además, es una pregunta muy típica del artículo 55. Espera. ¿Vale? Y sigo. Subdirectores generales, artículo 67. Los subdirectores generales son responsables inmediatos bajo la subdirección del director general. O sea, de este de aquí. ¿Vale? Que está un escaloncito por arriba. O del titular del órgano del que dependa, así como de la gestión ordinaria de asuntos competencias de su subdirector general. Serán nombrados por procedimiento de igualdad, mérito, capacidad y cesados por ministro, secretario o subsecretario del que dependan. ¿Tenemos aquí alguna condición de 10 años? No, no tenemos nada, simplemente sabemos que es por libre asignación. Y los nombramientos habrán de efectuarse por funcionarios de carrera u otras maneras cuando estén pertenecientes todos al subgrupo A1, que es la condición perfecta que tenemos. O sea, ¿Miguel Dora puede ser nombrado subdirector general por libre asignación? Sí, es el procedimiento, pero no podrá porque no es del subgrupo A1. Para poder ser un subdirector general, primero tiene que haber conseguido entrar en el subgrupo A1 y luego, ya concretando que tenga las condiciones de igualdad, mérito, capacidad y todas las demás que se pidan por la libre asignación para acceder a ese puesto de subdirector general, entonces sí que podría conseguirlo, ¿vale? Tatiana, te lo pongo el domingo en Patreon, ¿vale? Con el supuesto de resolución, tanto el supuesto 1 como el supuesto 2. Lo tienes el domingo en Patreon con el examen completo, ¿vale? Bien. Sigo. Pregunta número 20. Y así descansamos un pelín. ¡Uy! Un caramelo. Allá que vamos. ¿Puede Miguel Dora solicitar el pase en octubre del 2023 a una situación de excedencia voluntaria por interés particular? Te lo pregunto directamente. Desde el 22 de mayo del 2022, que entró por primera vez en la administración pública, y ahora que estamos en este supuesto, en octubre del 2023, que ha pasado un año y medio, ¿puede irse una excedencia voluntaria por interés particular? Pues A. Sí, si las necesidades del servicio lo permiten. B. No, por no haber prestado servicios efectivos en concretas administraciones públicas durante los 10 años inmediatamente anteriores a la solicitud. C. Sí, y podría estar en esta situación un máximo de 15 años y solo podrá percibir las prestaciones de carácter familiar por uno de los puestos. D. No, por no haber prestado servicios efectivos en algunas administraciones públicas durante los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Vale, esta es caramelazo, ¿vale? Excedencias, tenemos muchas en el artículo 89, ¿vale? La primera de ellas es la excedencia voluntaria por interés particular. Un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores prestado. Cuidado, que aquí hay una pregunta que a veces me hacéis. Oye, ¿tiene que ser justo en la unidad, en el puesto en el que estaba? No, cuando han prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, ¿vale? En cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. O sea, no hay problema, 5 años. Vas cambiando de un ayuntamiento a la comunidad, de la comunidad a la AGE y vuelves al ayuntamiento y del ayuntamiento otra vez a la AGE, mientras que no haya habido interrupción ninguna entre cambio y cambio, no hay problema. Plazo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. Luego las leyes de función pública podrían establecer un plazo menor.
Y claro, luego procede a declararla de oficio, que esta es la otra condición. Si, por ejemplo, no has solicitado la vuelta cuando es un cambio de administración, de situación administrativa distinta. En el plazo de un mes no has solicitado la vuelta y entonces te das una excedencia voluntaria por interés particular. ¿Se devenga algo en la excedencia voluntaria por interés particular? ¿Es una excedencia voluntaria? No devengas nada de nada en absoluto. ¿Vale? Entonces la pregunta 20 es muy sencilla. No, no puede por no haber prestado durante los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. ¿Vale? Lo de interino sí cuenta. Cuenta cuando te transformas, pero no mientras eres interino, ¿vale? Porque hay algunos interinos que aquí llevan más vida que algunos funcionarios de carrera. Realmente no cuenta. Solo puede ser cuando ya has adquirido la condición de funcionario de carrera, ¿vale? Bien, hemos llegado a la pregunta 20 y al final del examen realmente, al final de este supuesto práctico, ya habríamos contestado las 20 preguntas, pero yo como mínimo habría anulado 4 o alguna más, ¿no? La 2, la 7, la 11, la que acabamos de ver del contrato menor y el simplificado. Unas cuanticas, ¿no? Entonces, claro, o sea, si te anulan tanto, claro, las preguntas de reserva se convierten en preguntas de oro. Preguntas que me van a dar la plaza o no. Y tenemos que contestarlas exactamente igual que si fueran unas preguntas normales, porque como nos las tomemos a cachondeo las preguntas de reserva y luego acabemos en reserva con 2 o 3 preguntas, son súper importantes, porque la nota de corte ya sabemos que en libre está relativamente alta, ¿vale? Para los supuestos prácticos. Bien, ¿vais bien? Nos quedan 5 preguntas, son las 9 en punto actualmente. ¿Qué decís? ¿Tiramos a las 5 que faltan y ya nos vamos prontito a cenar y dejamos que pase el tiempo porque ya nos queda muy poquito de cara al examen oficial? Venga. Pues vamos allá. Ahora luego me decís el conteo general, ¿vale? ¿Cómo lo lleváis? Reserva número 1. Y volvemos a Luisa, con caramelo. Luisa C. es funcionaria de carrera del Cuerpo General Administrativo, C1, desde el 11 de marzo del 2021. Perfecto, ocupando un puesto de nivel 15. En enero del 2023 da a luz a un hijo y en junio de ese mismo año solicita el 1 de julio del 2023, una excedencia por cuidados familiares. Bien, ¿vale? Primera pregunta. En el caso de que Luisa Carla, hombre Carla, que ya sabemos su segundo nombre, accediera a la excedencia, el tiempo de permanencia en ella, excedencia por cuidados familiares, A. Computaría efectos de antigüedad. Me gusta. B. No computaría efectos de antigüedad, pero sí efectos de seguridad social. Una sí, la otra no. C. Computaría efectos de antigüedad. Me gusta, pero solo durante los 2 primeros años. Los 2 primeros años es otra cosa. ¿Vale? Para otra cosa. O se considera todos los efectos como situación de servicio activo. Evidentemente no, porque cambiamos de situación administrativa. ¿Vale? Entonces, nos vamos otra vez al artículo 89 del EBEP. En vez de la excedencia por interés particular en la que estábamos antes, ahora nos vamos por cuidados familiares. El apartado 4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a 3 años para atender al cuidado de un hijo, tanto este no sea por naturaleza de adopción de carácter menor, sujeto a guardia de adopción, acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento, en caso de que sea propio, o resolución judicial administrativa de adopción. También se te da derecho a un plazo no superior a 3 años para atender al cuidado de un familiar de hasta segundo grado, con sanguinidad o afinidad, que por edad, accidente, enfermedad o discapacidad no puede valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. Será sujeto único cada sujeto causante, que ya lo vimos en la parte, en las primeras preguntas, que tenía un segundo hijo, entonces finalizaba la excedencia original y empezaba una segunda. Cada nuevo sujeto causante dará origen a una nueva excedencia al inicio del periodo, pondrá fin a la que se viene disfrutando. Cuando 2 tengan derecho a disfrutarla, se puede limitar, hay un podrá ahí, ¿vale? Que es importante, no es obligatorio, se podrá limitar ese derecho simultáneo. Y luego el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de todo, ¿vale? En cuidado de familiares lo único que no se hace es cobrar y no ir a trabajar, pero todo lo demás te computa para trienios, te computa para carrera, o sea, la consolidación de grado, derechos del régimen de seguridad social, y además el puesto de trabajo se reservará al menos, es un mínimo, pero se sigue
se sigue manteniendo al menos durante 2 años y la reserva será en la misma localidad e igual retribución. Cuando tengamos la nueva ley de función pública, que le estuve echando un vistazo el otro día, este de al menos lo elimina. Se reserva durante todo el tiempo el puesto de trabajo, ¿vale? Y además, mientras estás en esta excedencia de cuidados familiares, puedes participar en los cursos de formación que monte tu administración, ¿vale? O sea que encima te puedes ir formando mientras estás en esta excedencia. Para luego que viene muy bien la formación, ¿para qué? Para la carrera profesional, ¿vale? Que teníamos ahí los cuatro tramos dentro de cada subgrupo. Entonces, Luisa Carla se accede a este tiempo, el tiempo de permanencia, computa efectos de antigüedad, también computa efectos de seguridad social y se le reserva el puesto al menos durante 2 años. Y la situación administrativa a la que cambia es la excedencia por cuidado de familiares, no servicio activo. Bien, Luisa Carla, te queremos porque nos das la primera respuesta a la reserva 1 clarísimamente. Vamos a por la segunda. Reserva 2. Y se mantiene el caramelo. A ver qué nos dice. En el caso de modificación de un contrato de mantenimiento del edificio ministerial en que no estaba prevista, cuidado, 205, artículo 205, 204 está previsto en el pliego, 205 no está previsto en el pliego. Que no estaba prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares una modificación acordada por el órgano de contratación será obligatoria para el contratista cuando implique una alteración en su cuantía que no exceda del... ¿Qué porcentaje podemos obligar como órgano de contratación a la empresa contratada en una de las condiciones que no esté regular el pliego de cláusulas administrativas y siempre y cuando no cambie completamente el objeto del contrato, no variemos ciertas cosas, etcétera, etcétera? ¿Qué porcentaje tenemos de obligación ahí? 10, 20, 30 o 50. A, B, C, D. Exacto. ¿Vale? El 20%. Paso aquí. Obligatoriedad. Estamos en el 206, que está relacionado con el 205. Obligatoriedad de las modificaciones. En los supuestos de modificación de contratos recogidas en el 205, ¿vale? Que son las que no están recogidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el contratista cuando impliquen aislada o conjuntamente una alteración de su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, ¿vale? Cuando no resulte obligatoria, o sea, cuando sea superior a ese 20%, se puede acordar, se puede hacer siempre y cuando haya acuerdo con el órgano de contratación y la empresa. Y además, esa conformidad tiene que estar por escrito, ¿vale? Entonces, esa obligación no prevista del 205 es obligatoria cuando no supere el 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, ¿vale? Bien, estas preguntas os están saliendo de lujo, ¿eh? Las de reserva como molan. Vamos a por la reserva 3. Se nos mueve otra vez el supuesto práctico y volvemos al Instituto Nacional de Estadística. Pero seguimos con el caramelo detrás, que eso es súper importante. En relación con el retraso de la ejecución del contrato del Instituto Nacional de Estadística de Obras en la sede de Cádiz por causa imputable al contratista, el artículo 192 de la Ley de Contratos establece que la Administración podrá optar por ¿qué? Unas penalizaciones que le podemos imponer. ¿De qué tipo van a ser? Oye, ha habido un problema en la ejecución del contrato, unos retrasos. Y el órgano de contratación decide resolver o penalizar. Entonces puede resolver directamente por ese retraso o penalizar con una cantidad. ¿Esa cantidad cuál va a ser? 0,40 por cada 1000 del precio del contrato IVA excluido, 0,50, 0,60 o 0,80. Estas te las sabes de sobra, aunque no lo repasases ayer, Joana, te sonaría un montón porque lo de 0,60 solo aparece en un sitio y lo hemos hablado 100.000 veces. 100 pesetas. Hay que se nos notan las canas ahí con esa respuesta. Demora en la ejecución, artículo 193. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecución del mismo, ¿vale? La constitución de demora del contratista no precisa intimación previa por parte de la administración. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la administración puede optar, una, atender a las circunstancias del caso, por la resolución del contrato directamente o por la imposición de unas penalidades diarias en proporción del 0,60 euros por cada 1000 euros del precio del contrato, IVA excluido. El órgano de contratación puede además acordar la inclusión de unas penalidades distintas que estén en el pliego de cláusulas administrativas.
Cada vez que las penalidades de mora alcancen un 5%, que esto es muy típico también de pregunta de examen, alcancen el múltiplo un 5% del precio del IVA excluido, el precio del contrato IVA excluido, el órgano de contratación está facultado otra vez para la resolución o la continuidad con la imposición de nuevas penalidades. Pero vamos, que esto te suena un montón porque puede hacer, si es retraso, demora por el contratista, puede la administración resolver o aplicarle una penalidad diaria en proporción de 0,60 de 100 pesetas, de 0,60 euros por cada 1000 euros del contrato IVA excluido. ¿Vale? 0,60 el teléfono de atención al ciudadano, es muy buena, Elga, también. Bien, reserva 3. Fácil, fácil. Vamos a por la 4. Y seguimos con el caramelo. Las reservas, no hay ningún problema. Miguel Dorá, volvemos a él. Funcionario de C1, desde el 22 de mayo, está preparando los presupuestos generales. ¿A quién le corresponde elevar al acuerdo del gobierno el anteproyecto de la ley de presupuestos generales del Estado? No sé si ponemos las soluciones, porque esta es una pregunta que deberíais de saber de sobra. Primero, la Constitución, ¿vale? La parte de Economía y Hacienda. Sobre todo el artículo 134, que te van a preguntar. Y luego nos vamos a la Ley 47, ¿vale? Soluciones. ¿A quién le corresponde elevar esto? A la ministra de Hacienda y Función Pública, que casualmente la solución puede estar así, pensándolo alegremente en el artículo 36.5 de la Ley 47, pero nada, no sé qué hace esto aquí, una pistita loca, ¿vale? Se elevará el acuerdo del gobierno a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y el de la Presidencia, le corresponderá la intervención general de la Administración del Estado o le corresponderá a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, ¿vale? Genial. Constitución, artículo 134, corresponde al gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes, examen, enmienda y aprobación, ¿vale? Los presupuestos tienen carácter anual, el gobierno tiene que ponerlos 3 meses antes de la expiración del año anterior, y si no se aprueban ya sabemos que lo tenemos prorrogados hasta la aprobación de los nuevos, y si nos dice la ley 47, aprobación y además publicación. Y todo lo demás cositas que tenéis aquí del artículo 134 que tenéis que repasar a muerte. Luego en el artículo 36 de la ley 47, no me preguntes por qué, me voy a ir al apartado 36.5, ¿vale? Que me dice, corresponderá al ministro de Hacienda elevar al acuerdo del gobierno el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? No sé, es que un palpito, 36.5, le corresponderá a la ministra de Hacienda y Función Pública encargarse de elevar al acuerdo del gobierno el anteproyecto de la ley de presupuestos generales del Estado, ¿vale? Maravilloso. Qué bien está, también. Pues tampoco la anularon. Anular una reserva es muy top, Vamos a por la última. Seguimos con el caramelo. Reserva 5. En la unidad en la que trabaja Miguel Dorá, ante la acumulación de tareas, se plantea la urgente necesidad de contratar interinos. Sea la respuesta correcta. ¿Qué vamos a hacer con esos interinos? Los podemos contratar dentro de 9 meses, dentro de un periodo de 12, de 9 meses dentro de un periodo de 18, de 6 meses dentro de 12 o de 6 meses dentro de 18. Vamos. Pregunta estándar. Clarísimamente. Ahora sí te lo pongo. ¿Cuándo podemos nombrar funcionarios interinos? Razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Carácter temporal, propias de funcionarios de carrera, circunstancias 4 por las que podemos nombrarlo, existencia de plazas vacantes cuando no sea posible cobertura por los funcionarios de carrera, con un máximo de 3 años, y luego con las condiciones que tenemos en el apartado 4, que es que pueden estar un poquito más de tiempo siempre y cuando la oferta de empleo público, la convocatoria, etcétera. La B, sustitución transitoria de los titulares por el tiempo estrictamente necesario, ejecución de programas de carácter temporal no superior a 3 años, ampliable en 12 meses por la ley de función pública que se edita en el desarrollo de este estatuto, o el exceso de acumulación de tareas en un periodo de 9 meses, o sea, en un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de 18. Y todo lo demás que os dejo aquí para repasar, como siempre, el artículo 10 de los funcionarios interinos. Pero esta estaba clarísimamente que es en un periodo de 9 meses dentro de un periodo de 18, ¿vale? Que la actualización de hace... ya no me acuerdo cuándo fue la actualización, de hace relativamente poquito, un par de años.
Bien. ¿Qué tal? Bueno, esto ya está, ¿no? Espérate que me pongo aquí en grande y así os veo. Oh. Bueno, ¿qué familia? ¿Cómo ha ido? Conteo. Desde la 14 a la 25. Salvo las preguntas salseo, ¿qué tal? Bien, familia, pues nada, quedamos así. Nos vemos en breve. Descansa todo lo que puedas, si es que el de aquí arriba te lo permite. Por lo demás, buena organización y no te pases, ¿vale? Sal a caminar, importante, para asentar ideas. Buenas noches. Te quito esto.